Buenas noches, programa de intervención desde el enfoque humanista existencial, presentado por Diana Carolina Pozo Galarcio, Adriana Puentes Murillo, Diana Marcela Rincón Sabogal, dirigido a Edison Javier Aceros Tauta, docente, Teorías y Métodos del Humanismo, Psicología Virtual, Fundación Universitaria del Área Andina. La depresión en adolescentes y el manejo desde el enfoque humanista existencial mediante la logoterapia. Justificación. El síntoma de depresión se presenta mayormente en adolescentes. Es el rango de edad donde se presentan la búsqueda de sí mismo y la identidad, producto de los cambios a nivel físico, cognitivo, psicológico y sociocultural que llevan a que el joven se inquiete por aspectos existenciales que pueden llevar a una crisis suicida si los pensamientos de este tipo son intensos, profundos y duraderos. La Organización Mundial de la Salud en 2015 ha indicado que murieron alrededor de 7.800 personas por suicidio a nivel mundial, tasa del 10,7 por 100.000 habitantes. En Colombia, las cifras incrementan considerablemente, pasando de un decremento del 2,6% entre 1999 y 2013, a un incremento del 5,15% entre 2014 a 2017, y específicamente en jóvenes entre 10 y 19 años. La tasa específica promedio por cada 100.000 habitantes por suicidio entre 1979 y 2017 es del 7,96, tasa que es más alta en hombres que en mujeres. Y los principales métodos de suicidio son el ahorcamiento, envenenamiento y arma de fuego. Así pues, la importancia de identificar esos signos de alarma que ayudan a orientar si el adolescente se encuentra vulnerable de esta patología, como la falta de sueño, pérdida de peso, aislarse de grupos, no querer asistir al colegio, abuso de drogas y alcohol, dificultad para concentrarse y sobre todo las redes sociales son un factor determinante en estos tiempos, ya que mediante estas ellos expresan sus sentimientos. Lo importante es identificar, intervenir y acompañar mediante el proceso terapéutico al adolescente, logrando disminuir el avance de la depresión en su grado más alto, que es el suicidio. Objetivo general: diseñar un programa de intervención orientado a los adolescentes para el manejo de la depresión con ideación suicida, tomando como base el enfoque humanista existencial, mediante el modelo terapéutico de logoterapia, incentivando a los jóvenes adolescentes con ideación suicida a fortalecer habilidades emocionales, de autoestima e interacción social, mediante estrategias psicosociales y terapias alternas apoyadas mediante la logoterapia de Víctor Frank. Objetivos específicos: identificar la depresión como ideación suicida, como problemática presentada, y los adolescentes como población elegida. Ilustrar en el marco conceptual el enfoque humanista existencial mediante el modelo terapéutico logoterapia para el manejo de la depresión en adolescentes. Construir un plan de intervención con la descripción de las actividades a realizar y las técnicas a utilizar en el modelo terapéutico logoterapia. Y por último, explicar los resultados esperados en el plan de intervención. En el marco conceptual, los cambios a nivel físico, cognitivo, psicológico y sociocultural que presenta un adolescente puede experimentar episodios de tristeza, como todos en algún momento de la vida. Ejemplo, un duelo, la pérdida de un ser querido, una mascota o la culminación de una relación sentimental, o el duelo de niñez a la adolescencia, donde se evidencian los cambios físicos en su cuerpo, así como también el tipo de familia en el que se desarrolla o la forma de interrelacionarse con su entorno. El no ser aceptado en algún grupo social o el ser aceptado con condiciones que no le son afines. En esos momentos puede experimentar enojo, irritabilidad, tristeza, frustración, nerviosismo, perder el ánimo de alimentarse o el ciclo del sueño se tornan inestables. Por lo general, al pasar los días, los síntomas desaparecen, lo cual no forma parte de una depresión. Ahora bien, cuando dichos síntomas se exacerban, son habituales y constantes, hablamos de una depresión. Es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, así como la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. Planear una intervención para la depresión en adolescentes y el manejo desde el enfoque humanista existencial mediante la logoterapia inicia con una exposición sobre la sociedad y posterior se centra en el análisis de la conducta suicida. Es una situación que va desde el vacío existencial hasta el desespero.
Víctor Frank plantea que en esos vacíos existenciales la persona busca el para qué de esa situación, más que las razones que lo llevan a esa situación. Es por eso que él insiste en la búsqueda del sentido, siendo una luz que se ilumina en esa situación traumática por la que está pasando, en este caso, el adolescente. De acuerdo con Amaral, conocer los principales factores de riesgo asociados con el suicidio y las diferentes formas de manifestar los signos asociados con este puede ser un paso importante en la planificación de programas de prevención. Víctor Frank en 1946 publicó un libro, Cuando nada tiene sentido. En él expresa cómo el hombre no se destruye por el sufrimiento, sino que se destruye por el sufrimiento sin sentido. Partiendo de esto, es allí donde se decide establecer el modelo terapéutico de la logoterapia para trabajar en la depresión de los adolescentes. El fortalecimiento de las redes sociales de apoyo para los adolescentes, involucrando principalmente a la familia, los grupos de pares y la escuela en la promoción de relaciones más satisfactorias y mayor bienestar, considerando las relaciones personales y familiares. Metodología. Mediante una investigación cualitativa y cuantitativa que se ha realizado en Colombia, se ha podido determinar que los adolescentes entre edades de 12 a 18 años tienen un alto índice de depresión con tendencia suicida. La técnica de la logoterapia propuesta por Víctor Frank será aplicada a un grupo de 20 estudiantes entre las edades de 12 a 18 años con tendencia a depresión suicida. A estudiantes de estratos 1 y 2 de colegios públicos de la ciudad de Bogotá. Para entrar en contexto debemos revisar la morbilidad suicida. El suicidio es considerado como cualquier acción provocada con intención de lesión leve o de gravedad causada por la misma persona con intención de morir o con la intención letal o de gravedad. Cuando hay una lesión estructurada de querer quitarse la vida, empezando con un deseo de morir, pérdida de motivación para vivir y estructurar la acción de cómo efectuar el acto de culminar con su vida. El deseo continuo de morir empieza con un deseo suicida. Con la idea, sencillamente aparece la idea de morir en el estudiante o en el individuo. Con una intención intensiva pasiva, con la intención de dejar de existir, dando paso a una ideación suicida. Puede ser que empiece con una ideación, sí, algo repentino, que quiere morir y sí, es algo por un ratico. Luego se le pasa y ya luego vuelve y empieza. El deseo continuo de morir en una mediación intensiva pasiva con la intención de dejar de existir, da paso a la ideación suicida. Es decir, cuando un individuo se emerge en esta situación de depresión suicida, empieza a idear la planificación, dando continuidad al siguiente paso. Ya cuando tiene la idea, el estudiante o individuo empieza a expresar su intención suicida. El individuo lo empieza a expresar ¿de qué forma? Cómo actúa, cómo habla, interactúa, expresando su desinterés por la vida. Cuando un individuo llega a este paso sin la debida intervención, empieza a planificar el acto suicida. La depresión es intensa, se encuentra en el punto más alto de depresión. El individuo siente que no tiene más opciones, llevándolo a un acto suicida, al acto del suicidio. En la actualidad en Colombia se presenta un alto índice de suicidios en jóvenes adolescentes. En el proceso de buscar su identidad, algunos jóvenes no se encuentran en las mejores condiciones socioculturales, emocionales, afectivas y de comprensión, por lo que los llevan a tomar malas decisiones, a tener muchos espacios libres, a sentirse no se sienten identificados con ellos mismos y creen que la solución es la muerte. Esa depresión provoca en los jóvenes adolescentes una conducta suicida que presentan un perfil de caracteres
que pueden señalar retrocesos como un desajuste social, problemas psicosociales, deserción escolar, inasistencia y retroalimentación social. En el colegio también puede presentar problemas académicos y disciplinarios. Ellos tratan de llamar la atención, de buscar alguna forma de que los atiendan. Los problemas en la dinámica familiar también pueden conllevar a que el joven se deprima. Y las adaptaciones en consecuencia generan la capacidad de adaptabilidad al medio y a la crisis vital, que son acompañadas eventualmente por inestabilidad afectiva. Es decir, si un joven se encuentra en una sociedad inestable, emocional, con unos padres que de pronto son poco afectivos, pueden provocar que los jóvenes se sientan perdidos y frustrados y no hallen su identidad, lo que ocasiona es que dicen que no sé para qué existir, no tengo una función de vivir. De acuerdo a lo expuesto por mis compañeras, nuestro plan de intervención está enfocado en la logoterapia. Esta psicoterapia ha modificado sus modelos intervencionales para brindar veracidad en los resultados asociados a los principios teóricos de la misma. Lo que se plantea no es solo desarrollar ese instrumento, sino además reforzar con otras estrategias, como es la entrevista, mediante el diálogo socrático en el contexto logoterapéutico para recolectar información. Esa información tiene que ver con la percepción de la problemática para el consultante, el nivel de conciencia que él tiene sobre esas dificultades y la postura que tiene para solucionar esa problemática. Esto también tiene que ver con su personalidad. La entrevista debe hacerse utilizando y observando un lenguaje verbal y no verbal. Esto nos va a permitir como terapeutas identificar las estrategias más adecuadas para el tratamiento terapéutico. Dentro de los posibles tratamientos terapéuticos tenemos la logoterapia abierta, en el que se realiza a nivel grupal para permitir las relaciones sociales y las vivencias compartidas, permitiendo procesos de apoyo mutuo, tratando la problemática emocional dirigidos todos al sentido de la vida. Sabemos que los jóvenes entre los 12 y los 18 años no son influenciables en sus emociones, en sus sentimientos, ni en su privacidad, y por ello seguramente no van a permitir una terapia individual. Es por eso que planteamos la logoterapia abierta para que ellos con sus pares se permitan establecer relaciones sociales y compartir vivencias. Dentro de esta psicoterapia, logoterapia abierta, hay recursos que se pueden manejar, como lo son la biblioterapia, que es la lectura de cuentos, historias, o lo que más le guste al joven, al adolescente. Tenemos la ensoñación, que le permite al joven dejar fluir su imaginación. Y tenemos la logoacción, que es la utilización de mensajes para cambiar la actitud. Esto se puede hacer también a nivel grupal, unos entre otros, para que cada uno exprese sus sentimientos y puedan darse entre ellos sus mensajes de apoyo. Y la reestructuración humorística cognitiva, que tiene que ver con la transformación de creencias que no le permiten ser libre. Sí, es como romper esos paradigmas que pueden tener a nivel familiar o a nivel personal sobre lo que es ser libre y su existencia. Los resultados que se esperan con este plan de intervención son intervenir en la población adolescente mediante la logoterapia, construyendo valores vivenciales, creacionales y de actitud, asociar a la conciencia como órgano de sentido de la logoterapia abierta, trabajando en el tratamiento de la neurosis por falta de sentido. Esperamos en esta construcción de logoterapéutica, convertir el sufrimiento en servicio, la culpa en cambio y la muerte como proceso de vida con el que todas las personas debemos lidiar. Incentivar la biblioterapia, la ensoñación,
la logoacción y la reestructuración humorística cognitiva para fortalecer la existencia y lograr que el joven le dé sentido a la vida. Los valores integrales de vivir en sociedad humana, mejorando las condiciones de su sufrimiento y evitando que sigan los intentos suicidas por parte de los jóvenes. Eso es todo. Muchas gracias.